Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están ahora mismo en directo y las que van a ir entrando poco a poco. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a nosotras nos parece tremendamente útil si te dedicas a facilitar barras de Access, que es la neurociencia detrás de la barra de Access. Bueno, en primer lugar, Carla, si te parece, nos podemos presentar. Por supuesto. Yo soy Isabel López, soy fundadora de Escuela Kaizen. Hola Paco, bueno, por aquí van ahí entrando. Ponednos en comentarios todas las preguntas que os surjan hoy, por favor. Que en la medida de lo posible, pues vamos a contestar a todo, que para eso estamos aquí. Lo dicho, soy Isabel López, fundadora de Escuela Kaizen junto con mi compañera Carla. Llevo más de 10 años facilitando barras de access, tanto en formaciones como haciendo sesiones. Como decimos, yo soy de Jaén, soy de un pueblo de Jaén, como decimos en mi pueblo, la mili del terapeuta son las horas de sesiones, las horas de terapia. Ahí es donde está el aprendizaje real y desde ahí es donde basamos, digamos, toda la metodología que practicamos y que ponemos al servicio de nuestros clientes en Escuela Kaizen. Más de 10 años haciendo barras, más de 10 años atendiendo a personas con todas las patologías y las características diferentes a vida y por haber. Y bueno, pues hoy venimos porque tenemos muchas cosas que contaros. Así que, Carla, tu turno. Pues gracias, Isa, por esta invitación. Pues yo soy la doctora Carla Mora, directora científica de Escuela Kaizen. Y como siempre digo, una de las cosas como Escuela Kaizen nos distinguimos no solo por la parte metodológica que lo lleva mi compañera Isabel, sino la parte científica. Yo tengo más de 25 años dedicada a la investigación científica en ciencias de la salud. Soy doctoranda de la Universidad de Atlanta International, donde justamente una de las cosas más importantes que llevamos años trabajando es dar validez realmente a lo que mucha gente le llama las terapias alternativas. Pero sabemos realmente el cambio real que produce este tipo de trabajo en la psique de cada persona, y fue durante esos 10 años que hicimos a dar ese cambio y presentarlo a la gente que lo sepa, que lo conozca y formar. Carla, vamos a explicar, en primer lugar, somos Escuela Kaizen. ¿Qué significa Kaizen? Pues nosotros decimos que Kaizen es un vocablo japonés que significa mejora continua, un pasito a la vez. Normalmente la mayoría de la gente quiere dar cambios 360 de la noche a la mañana, pero siempre hablamos que el cambio se da un paso a la vez. Mejorar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos para que esté en correlación. Súper importante la coherencia de las partes fundamentales. Exactamente. Y desde ahí basamos toda nuestra metodología al final de enseñanza-aprendizaje. Yo, en mi caso, soy maestra de profesión y, bueno, mi especialidad, digamos, es, pues, realizar, digamos, programas totalmente asequibles, porque sabemos que a veces, por ejemplo, si hablamos de Access como hoy, la persona que no sepa nada de Access, de repente lee el manual, como nos pasó a nosotras hace más de 10 años cuando nos formamos por primera vez, lees el manual y está en un lenguaje bastante no dificultoso, pero a veces no del todo legible. No se puede integrar de una manera profunda si no se bajan todas esas herramientas a tierra. Y ahí está, digamos, la clave de la metodología Kaizen, de la metodología que tenemos en la escuela, que digamos que trabajamos muchas horas para que el mensaje llegue realmente a las personas y puedan integrarlo, que las herramientas puedan serles útiles en su día a día. Porque si, bueno, tenemos muchas herramientas que no entendemos, aunque las pongamos en práctica y funcionen, pues no las vamos a integrar igual y no van a tener el mismo efecto. Entonces eso es muy importante. Carla, después de tanto tiempo en la ciencia, en la práctica clínica, después de tanto tiempo trabajando como investigadora, ¿qué te llevó a ti? Quiero que nos cuentes hoy porque, bueno, creo que es muy interesante tu caso porque tienes una amplitud impresionante. No eres ni de un sector específico ni del otro, sino que eres una gama que lo integra todo.
¿Qué te llevó a ti a decir, oye, quiero dedicar mi vida al desarrollo personal, a las terapias alternativas enfocadas, porque esto es importante? En Escuela Kaizen tenemos el foco en reducir y eliminar el estrés y la ansiedad. Es decir, digamos que las personas que vienen a nosotras normalmente son personas que están sufriendo procesos de estrés y ansiedad muy agudos, ¿vale? Y de ahí viene todo este conocimiento que hoy vamos a explicar. ¿Qué te llevó a ti a entrar en esta parte, digamos, más humanista? Pues mira, llevo, como te comentaba, 25 años dedicada justamente a la investigación científica aplicada a las ciencias de la salud, en especial desarrollo sobre todo en el área de biomateriales biomédicos, tanto a nivel médico como a nivel justamente dental. Siempre digo que en general el terapeuta no llega de casualidad, llega por una crisis personal, espiritual, vamos a decirlo de esa manera. Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, buscábamos otra forma de estar, otra forma de vivir, otra forma de sentir. Y fue cuando, en ese despertar, digámoslo así, fue cuando di ese cambio en buscar algo diferente. Y una de ellas y una de las tantas herramientas que me marcó fue justamente las barras de Access. Como científica, yo no podía entender qué es lo que ocurría porque al tocarme, esas frases tan particulares que tenía Access Consciousness, podía realmente tener un efecto que te permitía decir, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo lo podíamos medir? Más allá de que sí, nosotros llevamos 10 años trabajando arduamente en esto, pero estamos hablando que para el año 2016 no se sabía nada a nivel científico. No fue hasta el 2017-2018 cuando empezamos a hacer los estudios más directos de los dos trabajos clásicos que se hablan en Access, pero nosotros fue cuando decidimos realmente abordarlos, realmente trabajarlos, llevarlos a tierra, tal cual como hacemos en nuestros laboratorios, investigar realmente qué ocurre con nuestro cerebro, qué ocurre con nuestro cuerpo, qué ocurre con nuestra psique, y empezar a evaluar a rajatabla a todos nuestros estudiantes, a toda paciente que acudía a nosotras, porque como yo siempre digo que para hacer un cambio de ese insight se necesita realmente entender y comprender dónde viene todo. Muchos dicen, sí, sabemos que la energía funciona, las barras de H, los procesos de cuerpo tienen un trabajo espléndido, pero el comprender realmente cómo nuestro cuerpo y cómo podemos abordar a una persona con ciertos tipos de problemas, con estrés, ansiedad, depresión, etc., es importantísimo tener las herramientas adecuadas para comprender el lenguaje del cuerpo, porque el cuerpo siempre se está expresando, y eso fue lo que hicimos durante todos estos años, bajarlo a tierra. ¿Para qué? Para generar realmente protocolos con esta herramienta que sabemos que funciona más de sobra, pero sobre todo darle la evidencia, porque cuando solo nos llega psicólogos, psiquiatras, médicos, cuando nosotros han formado una cantidad de profesionales de la medicina más... Y de la salud mental. Y además acuérdate de anestesistas, que vieron que esto era una forma diferente de trabajarse no solo para ellos personalmente, sino para su familia, e inclusive aplicarlos a sus pacientes, entendieron muy bien desde la base muy médica de decir, oye, esto sí funciona, esto hay que validarlo. Y de ahí fue nuestro empeño, y más como yo como científica responsable de decir, tenemos que darle voz a esto. Totalmente, y sobre todo poniéndonos en el lugar de la persona que empieza, ¿verdad? Porque un curso de barra de Access dura 8 horas. Tú tomas tu certificado, tomas tu clase, te vas y después te enfrentas a la realidad. Y la realidad es que vienen personas con todo tipo de problemas, porque yo siempre digo que, bueno, siempre pongo el ejemplo de nuestra experiencia. O sea, no te viene una persona que esté bien y que esté feliz en su vida, te vienen personas que están hasta arriba de miedo, hasta arriba de problemas, no sé, financieros, relacionales, de salud, de todo tipo. Y claro, cuando eso sucede y tú no tienes las herramientas profesionales para poder acompañar a la persona
y sostener todo el proceso, porque no se trata solo de hacer a ver, es un punto de vista interesante lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es la manera de trabajar que tenemos en Escuela Kaizen, pero la verdad que en 10 años de experiencia nos da para haber visto cientos de casos de acompañamiento real, de seguimiento real y profesional por nuestra parte, y hemos visto cambios de vida y transformaciones absolutamente, bueno, brutales. O sea, que eso es lo que nos da, digamos, de alguna manera la gasolina, ¿no? Y cuando una de las motivaciones, hablando un poco de, oye, ¿qué nos llevó a investigar realmente qué es lo que sucede en el sistema nervioso y en el cerebro de una persona que recibe barra de Access? Una de las cosas que a mí personalmente me motivó muchísimo fue la siguiente, y es que las personas más racionales, las personas más mentales, las personas precisamente que más estrés sufren son estas. O sea, son este tipo de estructura mental más rígida, más racional, más mental, y tienen, digamos, poca experiencia en el trabajo del cuerpo, por así decirlo, y energético. Entonces, estas personas normalmente suelen ser las más desconfiadas para asistir a este tipo de sesiones, pero son las que más lo necesitan. Y esta fue una de las motivaciones principales, sobre todo para mí, en mi caso, porque lo veía muchísimo en las personas que, bueno, nos llamaban, nos consultaban, este tipo de perfil. Personas con un nivel profesional alto, con un nivel de trabajo muy alto, con muchísimo estrés, muy mentales, muy racionales, que no tenían experiencia en terapias alternativas y que no terminaban de confiar. Y que a lo mejor te llamaban diciendo, es que llevo muchos años de terapia psicológica, llevo muchos años trabajándome, pero no termino de mejorar. Y cuando vieron que podíamos medir realmente el cambio científicamente de lo que iba a suceder antes y después de su sesión, íbamos a darle un montón de información de cómo estaba, también hacerla consciente para poder mejorar en el día a día y ver un poco ese tránsito del punto A al punto B. Y una vez que lo entendían, confiaban plenamente. Y una vez que confiaban plenamente, podían realmente recibir una sesión, porque si la persona no recibe, no está abierta a recibir, rara vez le podemos ayudar, es mucho más complejo, ¿no? Totalmente, o sea, vivimos en una sociedad donde yo siempre parto de algo muy clave para entenderlo y bajarlo a tierra el conocimiento. Hay que entender que tenemos dos hemisferios y el entender realmente el efecto que ocurre cuando hacemos una sesión, porque hay algo que partimos nosotros como Escuela Kaizen. Nosotros no partimos de teoría, partimos de vivencia, no solo personal, cada una ha tenido esa evolución, ese cambio radical, sino por las miles de horas. Nosotros atendemos cientos de personas día a día en nuestra consulta en Madrid Centro, en la Puerta del Sol de Madrid, donde digamos que tenemos una cantidad de personas que atendemos, que entendemos todo lo que ocurre cuando aplicamos las sesiones de barra, facelift, procesos de cuerpo, cómo su cuerpo reacciona. Medimos todo porque yo creo que una de las cosas más importantes es el entender qué ocurre con ellos para podérselo transmitir. Y una de las cosas que no estamos hoy aquí es para justamente hablar de la experiencia de los años, porque facilitar, dar una clase la puede hacer cualquiera. Nuestras miles de horas de trabajo, no. Y eso es lo que buscamos transmitir a cada una de la gente que quieren dedicarse profesionalmente a esto y que hay vías. Y una de las vías que nosotros proponemos y enseñamos justamente es, sí, une la parte energética, pero cómo, desde la parte energética, cómo reacciona el cuerpo para abrirse, para cambiar, para configurarse, para realmente tener un sistema protocolizado. ¿Cuántas sesiones requiere la persona? No es una cuestión al azar, es entender cómo el cuerpo responde, porque muchos traumas, muchas memorias, mucho dolor, antes de empezar a crearse necesitan mover. Y cuando tocamos, o sea, para mí es hasta algo clave y al final yo he sido sanitaria desde hace más de 25 años. Mi primera carrera es dentista. Yo trabajo hasta para el Miss Venezuela, o sea, con lo cual conozco muy bien lo que es trabajar con pacientes.
He trabajado con indígenas del profundo Amazonas, con lo cual sé de qué hablo. Y cuando tocamos a alguien, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. O sea, hay que entender que somos tan responsables como un cirujano, tan responsables como un psiquiatra, como un psicólogo, da igual, porque esa persona está confiando plenamente en nuestras capacidades. Y para mí, fíjate lo que te digo, después de tantos años de investigación, para mí el trabajo energético es mucho más complejo todavía que agregar un bisturí o usar cualquier pastilla o cualquier fármaco, no me sale la palabra ahora, fármaco, exactamente, cualquier fármaco, porque estamos entrando en una parte muy profunda del ser de cada persona y es conectar con el ser. Y el ser es clave cuando realmente decidimos tocar. Por eso siempre hablamos que la responsabilidad que tiene cada uno de ustedes cuando decide hacer ese cambio, ya no solo personal, sino empezar a ayudar a otros, es fundamental, porque estás con una vida que lleva muchos años con las creencias limitantes, con muchos bloqueos, mucha historia atrás. Y para poder disipar y aprender a disipar es importante tener conocimiento para ver cómo su cuerpo reacciona, porque un cuerpo no actúa igual que el otro. Absolutamente. Carla, ¿por qué crees tú, desde la experiencia clínica en tu caso, que una persona, porque nosotros digamos que es la casuística que más vemos, ¿verdad? Lo que comentaba antes, personas con años de terapia, personas con años de trabajo personal, de repente no terminan de vivir conectadas a ellas mismas, no terminan de eliminar la ansiedad, el estrés, no terminan de tener esa calma y esa paz mental. Hemos visto muchas veces cuando el sistema nervioso de la persona está completamente desregulado. Y eso es algo que nos ha hecho entender toda esta experiencia clínica en consulta y de estudio con las barras. Porque las barras tienen algo sumamente importante que no sé hasta qué punto, digamos, la gente tiene ese conocimiento, ¿no? Que es la regulación del sistema nervioso. Cuando la persona ni siquiera sabe a nivel consciente por qué ese piloto automático en supervivencia, ese estado de alerta constante del sistema nervioso, de repente, con las barras, todo eso se va disipando. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que esto es clave para entender que a veces entender mi problema no es suficiente para que yo pueda reducir o eliminar la ansiedad y el estrés de mi vida. Pues mira, la verdad que para llegar a ese punto, yo siempre lo comento, tal cual como les venía diciendo, yo profundicé en la neurociencia justamente porque necesitaba especializarme en neurociencia para entender qué ocurre en nuestro cerebro, porque esto es fundamental, porque cuando hacemos las barras de Access realmente estamos tocando puntos muy clave dentro de nuestra cabeza, o sea, no es no es algo aleatorio, sabemos, toda la gente que se ha formado, inclusive la gente que trabaja cualquier otro trabajo energético, no estamos tocando zonas aleatorias, sino son zonas que se han canalizado, se han trabajado y tienen un punto en particular, o sea, nada es casual, inclusive como cuando hablamos de la acupuntura, o sea, todo ello tiene una base fundamental y cómo funciona nuestro cerebro. Para entender eso, es clave entender de que tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que hay una cantidad de información que arrastramos. ¿Y qué sucede? Que en esta sociedad moderna que conocemos, todo está llevado a ese cerebro racional, a ese cerebro donde solo funciona la lógica, la matemática, la respuesta, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, pero no permitimos la creatividad, no permitimos la experiencia, no permitimos esa energía femenina de la creación, de la conexión, de la sensibilidad, porque en la sociedad que vivimos actualmente, por desgracia, nos marcan solo un camino, esa lógica. ¿Qué sucede? Que cuando vamos creciendo, cuando somos niños tenemos todo súper amplio,
nuestro cerebro está absorbiendo como una esponja, pero nos van cortando esas alas y esas alas lo que hace es que la conexión neural que tiene que ver de un hemisferio a otro se va achicando, con lo cual un hemisferio va creciendo, va aumentando en responsabilidades, que es importante, el control. Toda esa parte es clave porque es lo que te permite a ti estar en centro, pero olvidando la otra parte de ti, quién eres tú. Y eso va generando una despolarización, una desconexión con lo que tú eres, con tu ser, con tu carácter, con tu espíritu, con todo lo que con tu ser en realidad. Entonces, vamos creciendo siéntate en una silla, mantente 8 horas, de ahí vamos al mercado laboral y ya hay normas, pero esas normas van limitando cada día más la esperanza, los sueños, todo va quedando apartado ahí. La creatividad. Eso es clave porque es una forma que nuestro cerebro se oxigena. O sea, los dos hemisferios son clave, pero el sistema se ha dedicado a cómo bloquearlo. Y cuando estamos trabajando con las barras de Access, lo que ocurre, y eso es súper clave, es que justamente empieza a abrirse posibilidades. ¿Por qué se abren posibilidades? Porque primero, para entender algo que es clave, y eso se lo decía a mis estudiantes del curso anterior, de la convocatoria anterior, que por cierto, aquí tenemos un saludo, Esmeralda, justamente tiene que ver con todos los pensamientos negativos, todas las creencias, todas las limitaciones, todos esos problemas, digámoslo así, lo que hacen es bloquear más el sistema. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro ha evolucionado, pero en cuanto a conocimiento, pero en cuanto a la parte más primitiva, cómo sobrevivir y cómo está en la supervivencia, nuestro cerebro actúa como hace 10.000 años, 15.000 años, no sé, desde que el primer ser está en la Tierra. Un cerebro reptiliano, es como los animales. Los animales y nosotros nos parecemos muchísimo porque nuestro cerebro actúa desde el recordatorio de lo que le dolió, lo que le molestó, lo que le agredió, todo aquello que lo que hizo fue crear una experiencia negativa. ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a aplicar la barrera de Access? Todo hay que entender que nuestro cerebro actúa por electricidad. Tiene una función química y una función eléctrica. Pero la función eléctrica es lo que se llama la placa motora que activa. Cuando tú tienes un pensamiento, se activa la energía de cómo ocurre el pensamiento o levantar una mano, hacer una acción. Y lo que hace es que cuando conectamos justamente la barra de Access, lo que hace es disipar esa carga electromagnética. Y a medida que esa carga electromagnética la vamos disipando, que no es más que la capacidad, luego lo que le llaman los neurocientíficos, la neuroplasticidad cerebral, es cuando ocurre el milagro. Pero ocurrió el milagro porque conseguimos disipar toda esa carga, eliminarla, liberarla. ¿Para qué? Para que se generen nuevas posibilidades. Pero siempre partimos que para eliminar esas posibilidades, luego hay que crear ahora un nuevo hábito. ¿Para qué? Para que el sistema no busque actuar como era. La mayoría de la gente, si no sabemos abordarlos bien, de alguna manera su entorno hace que vuelva a caer en la misma dinámica, inconscientemente. No es algo que nuestro cerebro lo hace adrede, sino que busca además el mantenerse equilibrado con su tribu. O sea, hay que recordar que nuestro cerebro sigue siendo primitivo. Aunque actualmente vivamos diferente, tengamos móviles, tengamos internet, inteligencia artificial, etc., nuestro cerebro sigue siendo el mismo primitivo, necesita la manada. Y la manada es que en tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, etc. Y te van drenando. Entonces, de ahí la importancia que cuando trabajamos con las barras de Access, primero es disipar esa carga electromagnética a través de ciertos protocolos que para nosotros es fundamental. Y después, siempre repito, después de 10 años de trabajo, las convocatorias anteriores, las chicas lo hicieron maravilloso porque llevaron y conectaron realmente con esa esencia de hay que ayudar de verdad desde otra conciencia mucho más elevada, sobre todo porque cuando